Honda RA302 1960. Imagina que eres un piloto de Fórmula 1 en 1968 y los ingenieros de tu equipo se acercan a ti con un coche nuevo y reluciente. Genial, piensas, hasta que mencionan que está hecho de magnesio, no de componentes de magnesio. Todo el chasis monocasco es básicamente una pieza gigante de metal inflamable que arde más caliente que la superficie del Sol. Ahora, no podemos llamar a esto simplemente una mala ingeniería. Argumentaríamos que el Honda RA302 fue un asesinato patrocinado por la empresa, disfrazado de innovación. Los ejecutivos de Honda, embriagados por su propia arrogancia tecnológica, decidieron que hacer su coche más ligero valía la pena convertir a sus pilotos en potenciales antorchas humanas. La construcción de magnesio del RA302 significaba que cualquier impacto significativo crearía un incendio tan intenso que los métodos convencionales de extinción eran completamente inútiles. El agua lo empeoraría, la espuma era inútil y la arena solo proporcionaba una buena base para que el infierno se asentara. John Surtees, el piloto principal de Honda y un hombre que literalmente había ganado campeonatos en 2 ruedas y 4, echó un vistazo a este crematorio rodante y dijo: absolutamente no. Este es un tipo que había sobrevivido a accidentes que habrían matado a mortales menores, pero incluso él reconoció una sentencia de muerte cuando la vio. Surtees hizo campaña activamente en contra, llamándolo una potencial trampa mortal para cualquiera que escuchara. Sin embargo, la respuesta de Honda fue asombrosamente insensible. No te preocupes, encontraremos a alguien más. Trataron las legítimas preocupaciones de seguridad de Surtees como si estuviera siendo dramático. Joe Schlesser, un piloto talentoso pero desesperado que probablemente necesitaba el cheque más, terminó al volante. En el Gran Premio de Francia, lo inevitable sucedió. 2 vueltas después, choque, y de repente hubo un incendio de magnesio tan monumentalmente intenso que los comisarios no pudieron acercarse a menos de 15 metros. Schlesser murió en agonía, mientras los ejecutivos de Honda veían su innovación arder, completamente incapaces de ayudar porque su brillante chasis ligero se había convertido en una pira funeraria inextinguible. El RA302 nunca volvió a correr, obviamente, pero el daño a la reputación de Honda fue permanente y merecido. El odio hacia este coche va más allá de la crítica normal del deporte motor, porque cuando tu propio campeón mundial te dice que algo matará a personas y lo ignoras por el ego de la ingeniería, has cruzado a un territorio genuinamente malvado que ninguna cantidad de innovación técnica puede excusar. Life F-190, años 1980. El Life F-190 logró algo realmente especial en 1989. Hizo que la Fórmula 1 pareciera una broma completa. Este Life F-190 fue una vergüenza rodante que regularmente era superado por coches de Fórmula 3 en los mismos eventos. Sí, los coches de las series Junior estaban marcando tiempos de vuelta más rápidos que esta supuesta máquina cumbre del automovilismo. El motor W12 fue la obra maestra de incompetencia de Life. 12 cilindros suena impresionante hasta que te das cuenta de que producía menos potencia que la mayoría de los coches de calle mientras hacía ruidos mecánicos que sugerían un fallo catastrófico inminente. El Life L190 sonaba como una mezcladora de cemento teniendo una crisis existencial y funcionaba más o menos igual de bien, pero donde realmente se acumula el odio es en que seguían apareciendo. Fin de semana tras fin de semana, Life llegaba al paddock con su desastre móvil, completamente ajenos al hecho de que estaban haciendo que todo el deporte pareciera ridículo. Los mecánicos pasaban más tiempo con la cabeza metida bajo el capó tratando de persuadir al motor para que funcionara, que viendo cómo daba vueltas en la pista. Las sesiones de clasificación eran pura comedia para todos excepto para Life. Enviaban a sus pilotos. Las pantallas de cronometraje se iluminaban con tiempos de vuelta que hacían que los periodistas experimentados miraran 2 veces, y luego sucedía lo inevitable. No se clasificaban ni una sola vez. Ni una sola carrera en toda la temporada. Perdieron cada corte de clasificación por márgenes tan amplios que probablemente otros equipos pensaron que había un fallo en el sistema de cronometraje. Gary Brabham y Bruno Giacomelli, las desafortunadas almas encargadas de pilotar esta catástrofe, se convirtieron en comediantes involuntarios cada vez que se subían a la cabina. Estos eran pilotos de carreras legítimos, siendo humillados semanalmente por este coche tan fundamentalmente defectuoso que convirtió el automovilismo profesional en una comedia slapstick. Lola T9730, años 90. El Lola T9730 representa la estupidez corporativa en su máxima expresión. Una clase magistral de cómo destruir la reputación de un equipo de carreras en exactamente un fin de semana. Mastercard ya había gastado millones en campañas de marketing, prometiendo que patrocinarían un equipo de Fórmula 1 en 1997, y cuando la realidad alcanzó a sus presentaciones de PowerPoint, entraron en pánico, y mucho. Lola había estado desarrollando sensatamente un coche de Fórmula 1 adecuado para la temporada de 1998. Tomándose su tiempo para hacer todo bien. Luego, Mastercard irrumpió por sus puertas, exigiendo un coche de inmediato, porque admitir que su departamento de marketing se había adelantado no era una opción. Así que Lola, probablemente mientras consumía cantidades industriales de café y murmuraba improperios cada vez más creativos, armó lo que era esencialmente un prototipo muy caro.
con algunas pegatinas oficiales de F1. El T97-30 no era un coche de carreras, era más bien un experimento científico que alguien olvidó terminar. Cada componente gritaba trabajo apresurado, desde la aerodinámica diseñada a toda prisa hasta los sistemas apenas funcionales que mantenían la cosa unida. Esto fue lo que sucedió cuando la presión corporativa se encontró con la realidad de la ingeniería, y la realidad de la ingeniería fue aplastada. El debut en el Gran Premio de Australia fue espectacular en todos los sentidos equivocados. Ambos pilotos no solo no pasaron la clasificación, sino que la perdieron por 11 segundos. En términos de Fórmula 1, eso es como presentarse a una pelea de cuchillos con un lápiz. Otros equipos miraban las pantallas de cronometraje con incredulidad, porque seguramente ningún coche real de Fórmula 1 podría ser tan catastróficamente inútil. Pero la parte loca es que después de esta humillación a nivel nuclear, el equipo literalmente empacó y desapareció para siempre. Un fin de semana de carrera, fracaso total, adiós, mundo cruel, se convirtieron en el mayor éxito de un solo golpe del automovilismo, excepto que en lugar de un éxito, fue más como presentarse en la Met Gala vistiendo una bolsa de basura y preguntarse por qué nadie quería fotos. McLaren MP418, años 2000. El McLaren MP418 es la historia del mayor ¿qué pasaría si? De la Fórmula 1, convirtiéndose en su «oh no» más espectacular. En 2003, recién salidos de la gloria del campeonato, McLaren anunció que estaban construyendo algo tan revolucionario que haría que todos los demás parecieran estar conduciendo carruajes tirados por caballos. El MP418 se suponía que sería su obra maestra. Tan avanzado, tan perfecto, que redefiniría lo que un coche de Fórmula 1 podría ser. En cambio, se convirtió en el equivalente automotriz de ese amigo que promete que casi está listo y luego aparece 3 horas tarde, cubierto de manchas misteriosas. El coche estaba tan compactado y diseñado de manera tan radical que básicamente se convirtió en un ataque de ansiedad sobre 4 ruedas. Cada sesión de pruebas era como jugar un juego peligroso. ¿Se sobrecalentaría? ¿Chocaría? ¿Decidiría espontáneamente que la física era más una sugerencia que una ley? Los propios mecánicos de McLaren empezaron a llamarlo un artefacto suicida, que no es exactamente el apodo que quieres para tu coche de carreras de vanguardia. Y la hermosa ironía es que McLaren pasó tanto tiempo haciéndolo revolucionario que se olvidaron de hacerlo funcionar. El MP418 no podía completar una sesión de prueba adecuada sin que algo fallara catastróficamente. Los sistemas de enfriamiento se rendían, la electrónica sufría colapsos nerviosos y el coche se manejaba como si estuviera intentando activamente matar a quien fuera lo suficientemente valiente para conducirlo. Después de meses de gastar dinero y horas de ingeniería en este desastre rodante, McLaren se rindió por completo. Archivaron el MP418 y empezaron de nuevo con un coche completamente diferente. McLaren MP430, años 2010. Se suponía que el McLaren MP430 sería la mayor historia de regreso de la Fórmula 1. McLaren y Honda, la legendaria asociación que había dominado a finales de los años 80 y principios de los 90 con Senna y Prost, se reunían para lo que todos asumían sería un regreso inmediato a la gloria. La expectación era enorme, las expectativas estaban por las nubes, y la realidad resultó ser un completo y absoluto desastre. Pero la unidad de potencia de Honda de 2015 no solo era mala, era agresivamente, casi vengativamente terrible. Producía menos potencia que un coche de carretera decente mientras consumía combustible como un pequeño avión y se averiaba con la regularidad de un reloj despertador barato. Sonaba como una aspiradora moribunda y avanzaba casi tan rápido como una, convirtiendo cada fin de semana de carrera en un ritual de humillación pública. Para dos de los más prestigiosos del automovilismo, marcas. Fernando Alonso se redujo a hacer llamadas por radio que sonaban como sesiones de terapia. Su frustración se podía sentir, su decepción era aplastante y su furia apenas disimulada ante la incompetencia de Honda se convirtió en televisión obligatoria por todas las razones equivocadas. Jenson Button, normalmente el piloto más diplomáticamente educado de la parrilla, comenzó a dar entrevistas que apenas podían ocultar su crisis existencial. Aquí estaba un campeón del mundo en el ocaso de su carrera, esperando terminar en lo más alto con el renacido equipo de ensueño McLaren Honda. En cambio, se encontraba atrapado en un anuncio rodante de cómo no construir una unidad de potencia de Fórmula 1. El motor Honda parecía odiar activamente el concepto de movimiento hacia adelante. La fiabilidad era inexistente, el consumo de combustible era risible y el déficit de rendimiento era tan enorme que los pilotos de McLaren pasaban carreras enteras siendo doblados por coches que dominaban solo años antes. Alpine a 521, a 522, a 523, años 2020. Fernando Alonso no regresó a la Fórmula 1 después de 2 años fuera para conducir un sofá de terapeuta sobre ruedas, pero eso es exactamente lo que Alpine le dio. Estos recientes coches de Alpine han convertido a campeones mundiales en psicólogos aficionados, tratando desesperadamente de averiguar qué siente su coche de una curva a la siguiente.
El A521, A522 y A523 no solo son lentos o poco fiables, están fundamentalmente rotos en el nivel más básico de lo que debería hacer un coche de carreras. Un momento subiran como un carrito de compras con una rueda atascada. Al siguiente pasan a sobrevirar como si de repente tuvieran un deseo de muerte. No hay consistencia ni previsibilidad, solo puro caos automovilístico. Esteban Ocon ha pasado 3 temporadas pareciendo que está tratando de desactivar una bomba mientras hace matemáticas complejas. El pobre nunca sabe si su coche cooperará en una secuencia de curvas o decidirá intentar un asesinato espontáneamente. La verdadera tragedia es lo que estos coches representan para la Fórmula 1 moderna. Son síntomas de una enfermedad que ha infectado todo el deporte. Coches tan pesados, tan electrónicamente complicados y tan fundamentalmente insensibles que han eliminado todo lo que hacía especial a la Fórmula 1. La brutal evaluación de Lewis Hamilton de que estos coches son horribles de conducir no fue solo una crítica a Alpine específicamente, fue una condena total de en lo que se ha convertido la Fórmula 1. Cuando campeones del mundo 7 veces se quejan públicamente de que los coches de F1 modernos han perdido su alma, sabes que algo ha ido catastróficamente mal. Los coches de Alpine se han convertido en el símbolo perfecto de la caída de la Fórmula 1, de la pura maestría de conducción a la mediocridad computarizada. Han ayudado a transformar a los mejores pilotos del mundo de artistas a técnicos frustrados, gestionando sistemas en lugar de dominar máquinas. Caterham City 05 2014. Los cambios de reglas de 2014 estaban destinados a hacer la Fórmula 1 más segura al obligar a los equipos a usar narices más bajas, pero nadie advirtió a la FIA que los equipos responderían creando algunas de las máquinas más feas en la historia de las carreras. Caterham aceptó este desafío de diseño y de alguna manera lo empeoró mucho más, construyendo el CT05, un coche tan horriblemente feo que se hizo famoso en Internet por todas las razones equivocadas. El diseño extraño de la nariz del CT05 parecía como si alguien hubiera tomado un coche de Fórmula 1 normal y le hubiera pegado un tubo bizarro en el frente que no tenía ningún sentido. Esto no fue solo un pequeño error de diseño, sino un completo desastre visual que hizo que la gente mirara con asombro y se preguntara si los diseñadores de Caterham alguna vez habían visto un auto de carreras antes de comenzar a trabajar. La parte delantera del coche tenía una protuberancia grotesca que parecía volverse más repugnante cuanto más la mirabas. Caterham no tenía fondos suficientes para invertir en un diseño de calidad, así que pintaron el frente de negro en un intento de ocultar las partes inacabadas de lo que parecía algo sacado de una mala película de ciencia ficción. Su solución genial para hacer que algo que se veía terrible fuera intentar ocultarlo con pintura negra, como cerrar los ojos y esperar que un problema desaparezca. Pero la gente odiaba el CT05 por más que solo por lo horrible que se veía. Este fue el momento final de Caterham antes de morir. El último intento triste de un equipo que había pasado años siendo los coches más lentos e inútiles en la pista. Ya eran una broma de la que todos se reían, siempre terminando últimos y nunca ofreciendo a los fanáticos algo emocionante para ver, excepto servir como obstáculos lentos para los coches de carreras reales. Marcus Ericsson y Kamui Kobayashi tenían que subirse a este coche embarazoso cada fin de semana, sabiendo que millones de personas viendo alrededor del mundo señalaban y se reían de su coche antes de que siquiera comenzara a moverse. El CT05 fue ciertamente uno de los coches más feos que jamás haya competido en la Fórmula 1, lo cual es mucho decir en un deporte que ha construido muchos coches feos a lo largo de los años. El CT05 muestra lo que sucede cuando la búsqueda de mejor flujo de aire en la Fórmula 1 crea algo tan feo que a nadie le importa qué tan rápido va, demostrando que a veces intentar doblar las reglas crea monstruos que pertenecen a un museo de fracasos de diseño, en lugar de en una pista de carreras. El coche era lento, poco fiable y parecía un error que nunca debió haberse construido, convirtiéndose en el símbolo perfecto de un equipo que había perdido completamente su rumbo.